Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Buenas tardes, Rubén. Gracias a todos por uniros. Vamos a esperar a Iván, que es nuestro invitado sorpresa, y a ver si empezamos. Me tiene que enviar, pero muchas gracias por estar ahí. Hoy tuvimos partida doble, tuvimos otro live en Portuñol, muy divertido, ¿verdad? Para los que estuvisteis atentos y nos sirve para aprender otros idiomas. Sabéis que somos multilingües. Mira, ya estáis ahí entrando. Hola Chris, hola Piti. Y mira, está ahí Iván. Iván, a ver si me envía una solicitud de amistad. De amistad no, una solicitud para entrar. Me está diciendo que va. Bien. Bueno, bueno, ya nos comentará él que yo estoy deseando que lo conozcáis y que entremos en directo con él porque, vamos, es una pasadita. Además, el honor de que sea uno de los grandes profesionales de este país y, y que sea además un buen amigo, un buen amigo de mío. Sí, le cuesta la tecnología. Dice Rubén, go live. Ahí vamos live, a ver si podemos. Gracias a todos por estar ahí, nos vamos uniendo y si tenéis también cualquier pregunta. ¡Hombre, Iván! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Aguantando. Sí, sí. Gracias por participar. Nada, un auténtico placer. Sí, sí. Además el título es llamativo, ¿eh? Sí, ya te lo he comentado ya que es bastante llamativo. Justo, justo. Pues nada, simplemente decir, no sé si, a ver, Iván nos une el amor por la profesión y nos conocemos desde hace muchos años, pero además es que Iván es casi como el culpable de que yo esté aquí en Estados Unidos. Hombre, gracias. Pues sí, porque me he venido por culpa tuya, a vivir a Estados Unidos, porque Qué pena, ¿no? Qué pena. resulta que fue quien me presentó a mi marido, al doctor Avery Feigenbaum. Entonces, pues sí, estábamos en un congreso y tú además creo que eras comité científico de ese congreso en Murcia, ¿verdad? Ujú, correcto. Y Avery era uno de los ponentes. Y nada, pues ahí que surgió el amor y ahora que ya estamos aquí en Estados Unidos, pero aún nos vincula el trabajo y por supuesto nuestra profesión. Bueno, y nada, vamos a hablar sobre el papel del entrenador y el papel del fisioterapeuta antes y después del COVID, porque sí que es verdad que ahora Ujú. estamos aquí, yo también en Estados Unidos y vosotros ahí en España, y en el resto de los países que nos sigan. De hecho, podéis no, Cristina, en ese congreso no, ese fue un congreso posterior que hicimos también en Murcia, por cierto, pero este fue antes, el 2014. Sí, sí, un poco de salsa rosa nunca viene bien en época de... No, no, está bien, está bien. Pues, pues vamos allá al lío, a hablar de este tema del COVID. Nada, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Yo creo que ahora mismo el principal motivo de preocupación, ¿no? Que podamos tener al margen de lo que es la propia epidemia es que la gente que, vamos a decir, está sana, adquiera hábitos saludables que no son del todo
del todo adecuados, ¿no? Es decir, vamos a reducir bastante nuestra actividad física en un principio porque no nos vamos a desplazar. Bien es cierto que a día de hoy casi todos los desplazamientos son más bien, vamos a decir, motorizados, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que puede existir un riesgo inherente a dejar de moverse y a dejar de entrenar. Y esto, pues claro, evidentemente debemos de alarmar o de alertar a la población en general porque tenemos que intentar sacar tiempo, sacar espacio más que tiempo, mejor dicho, para poder llevar a cabo programas de entrenamiento que sean adecuados, quizá. ¿No? Nosotros he tenido la suerte me han invitado a varias charlas y demás ahora con todo el tema este online y uno de los aspectos que hemos destacado ha sido un poco, ¿no? Más o menos ha pasado lo mismo, ha habido una ola, ¿no? Ha habido una curva. La primera semana todo el mundo tenía ganas de entrenar, se agotaron las cintas de Amazon, bueno, se agotó todo el material habido y por haber de entrenamiento y ahora parece que hay, pero no hay tanto, ¿no? Entonces, pensamos que tenemos que tener presente que hay que hacer y hay que rescatar ejercicio durante este periodo de confinamiento y tenemos que además advertir desde nuestro campo que sea lo más seguro posible, ¿no? Sería un poco también el otro mensaje que tenemos que lanzar. No todas las propuestas son válidas para todas las personas. Sería quizá el eslogan, ¿no? Sí. Y hablando de esto, claro, es que ahí entra el papel del entrenador, de los preparadores físicos, de todas las personas que estamos relacionadas con las ciencias del movimiento, ¿verdad? Y que Efectivamente. muchos nos han encontrado y que nos encontramos con que de pasar a cerrar todos nuestros centros, que tenemos que pasar la actividad a lo virtual. Ujú. Y, Correcto. y, y para eso, entonces, nos vemos que primero somos nosotros los primeros que tenemos que poner las pilas con el online, con el saber Ujú. dar clases online, tanto para los que damos clases en la universidad o para otros centros formativos, como para también pues llegar a la gente, que la gente sepa que ofertamos actividad, porque sí que nos estamos encontrando con el fenómeno opuesto de que la gente quiere hacer ejercicio, porque además es que hay muchísimas campañas del tipo, haz ejercicio, muévete, ahora de repente todo el mundo, Ujú. eso es lo que dices tú, esa fiebre de moverse, pero claro, ¿cómo se van a mover si no tienen las directrices? Entonces, Ujú. qué es lo que le dirías a todos los entrenadores que nos están escuchando? Bueno, quizá no les diría mucho, es decir, solamente recordar. Yo creo que sobre todo es intentar utilizar el sentido común, ¿no? Que como se suele decir, es el menos común de los sentidos y a veces perdemos, ¿no? Yo he visto propuestas de algunos compañeros muy cercanos en las cuales, no sé, me pareció conveniente advertirles que no todo en esta vida es HIIT, por decirlo de una manera, o trabajos de alta intensidad, ¿no? Intentamos a veces incluso sobrecargar. Yo creo que ha habido una tendencia a sobrecargar de ejercicio pues eso, con propuestas de vamos a hacer hit por la mañana, por la tarde. Es decir, tenemos que pensar que quizá estamos en un momento de excepcionalidad en todos los aspectos y en todas las esferas de nuestra vida y el ejercicio pues va a ser una de ellas, ¿no? Quizá ahora mismo tenemos el tiempo disponible que antes quizá no teníamos. Por ejemplo, tuve la fortuna de hablar con un preparador físico de un equipo de primera división que tú y yo conocemos muy bien bueno, pues llegamos al acuerdo al acuerdo, a la conveniencia de que incluso en deportistas de élite la idea es cambiar o redireccionar un poco los objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que perder ese norte, ¿no? Y decir incluso que si no hemos hecho el seguimiento de las personas, no podemos plantear propuestas de forma arbitraria, ¿no? Para que la gente se canse. Parece ser que por lo que he estado viendo, no todos evidentemente, no nos vamos a detener a ver todas las propuestas, pero muchas de las propuestas son para, como cuanto más te sudes y más te canses, parece que sea mejor. Y yo creo que estamos en un momento que más bien va a ser lo contrario, ¿no? Yo creo que nos debemos de cuidar con la actividad física y no llegar a unos extremos de acabar exhaustos, ¿no? Por evitar, primero, imagínate, el otro día ponía el ejemplo a un compañero, estamos llevando un programa de alta intensidad y te torces el tobillo. Tienes un esguince de segundo grado, una cosa que es totalmente, entre comillas, banal, pero tienes que ir a un centro de salud o a un hospital porque te tienen que ver y no está el momento como para, no vas a ser la prioridad y ni es el momento y quizá no sea tampoco el lugar donde te gustaría estar, ¿no? Entonces, quizás sea
ese sentido común, ¿no? Y luego pensar que muchas de las personas que incluso acudían a nuestras instalaciones no es gente activa, es más bien gente sedentarias, ¿no? Y por lo tanto, plantearles entrar por la mañana, por la tarde, no sea el mejor momento. Por lo tanto, entender que cada persona requiere una dosificación y un tipo de ejercicio y entender también que es un buen momento para hacer aspectos que anteriormente no hacíamos. Yo puse el ejemplo, ¿no? Antes la típica cualidad que no se suele entrar, flexibilidad, no tengo tiempo. Bueno, pues ahora tienes mucho tiempo para mejorar esa flexibilidad, tu síndrome cruzado superior, tu inferior, o si tienes algún tipo de descompensación que te ha advertido tu entrenador, tu fisio, pues oye, aprovecha y trabájalo. La propiocepción, el trabajo respiratorio, que espero que no se nos olvide y lo comentes porque creo, me parece que es fundamental y más por un poco por toda la situación en la que nos estamos encontrando, ¿no? Bueno, al final yo creo que esa es la directriz principal. No irnos, no es el mejor momento. Ya lo dije en otra y le gustó mucho a la gente y creo que es una frase muy interesante, ¿no? Y es, no es el mejor momento para sacar el atleta que llevamos dentro. Sí, es verdad, justo eso. Además, yo ya lo comenté en la primera semana, creo que hice un post, pero en Facebook, el que comentaba el tema de que la mayoría de la población, de hecho, es sedentaria. Conocemos los niveles de actividad física de todo el mundo y ahora aparecen demasiadas propuestas y muy a veces gratuitas, y yo también dije esto de que tenemos que poner en valor nuestro trabajo y está muy bien lo de hacer todo gratuito, pero es que en realidad eh, hay que hacer un ejercicio orientado. Entonces, esto de vamos a hacer clase de, no sé, de cualquier cosa. Tú comentaste el tema de HIIT o clase con la silla, o clase con el rodillo, sí, pero esa persona tiene unas necesidades, hay que analizarla, tiene unos objetivos, es decir, qué nivel tienes. Incluso nosotros desde Low Pressure Fitness, si a nuestros entrenadores todos que ofertan clases online, son clases que están adaptadas a niveles. Eres una persona que se inicia, conoces la técnica, cuál es tu nivel. Entonces, sobre todo que es trabajo orientado y que adaptado a las necesidades de todas esas personas. Y dentro de este boom de actividades, una de las que yo estoy viendo, por lo menos que nos están llegando muchas personas que están pidiendo entrenadores y nos está, oye, mira, yo quiero aprender, ahora pues todas quieren aprender hipopresivos. Porque hay mucha influencer haciendo hipopresivos también. Salieron ahí las mujeres de los famosos futbolistas, que para mí está genial, pero claro, necesita un entrenador, porque si vas a hacer hipopresivos por YouTube, van a ser más bien incomprensivos. Entonces necesitas un profesor que te esté viendo, entonces ahí el valor de la clase online y, por supuesto, pagada, porque al final estás trabajando, que hay que pagar facturas al final de mes. Pero sí que es verdad que las clases de las gimnasias suaves, aquellas en las que se predomina el factor respiratorio, el factor movilidad, el factor propiocepción o core training, y lo que llamamos de toda la vida, sí, gimnasias suaves, que aquí también lo llamamos en Estados Unidos, y las clases de pilates, las clases de yoga, las clases de core training, no sé, hipopresivos, low pressure fitness, pues quizás están cumpliendo un rol súper importante que antes no, la gente igual no se daba cuenta. Ostras, pues esto lo puedo hacer en casa. ¿Tú te has encontrado eso también? Sí, correcto. De hecho, si estuviésemos, entre comillas, desde nuestra pequeñita esfera, ¿no? Dentro de todo lo que es la vida, ¿no? La esfera de actividad física, si tuvieran que preguntar algo, evidentemente, para mí lo más destacable es que la gente se ha dado cuenta que un gimnasio, una instalación deportiva está muy bien, pero también tienes opciones de hacer otras actividades que te van a mantener activo en tu domicilio, ¿no? Y esas actividades, yo siempre digo lo mismo, vamos a tener como el ejercicio al final, tenemos varias orientaciones, ¿no? Podemos hacer ejercicio para alto rendimiento, podemos hacer ejercicio para la salud, podemos hacer ejercicio para divertirnos y, por ejemplo, en muchas ocasiones, uno de los aspectos que más hemos estado hablando durante mucho tiempo es que cuando hacemos actividades de este tipo, en muchas ocasiones nos centramos mucho en buscar que fisiológicamente hayan unas respuestas o unas adaptaciones imprescindibles, ¿no? Cuando el ejercicio muchas veces no requiere de ese... Yo siempre digo que hay que respetar que alguien no progrese en un ejercicio. Es decir, yo puedo hacer un entrenamiento de fuerza y cool de bíceps y respétame si no quiero pasar de 5 kilos, ¿no? Por decir una manera. Porque además cada vez más
y más con las propuestas que están habiendo de entrenamiento de baja intensidad, ya no solamente con la restricción del flujo sanguíneo, sino hay propuestas de baja intensidad exclusivamente que pueden ser utilizadas y que, insisto, podemos utilizar una de estas actividades para mejorar un aspecto que es fundamental y que, bajo mi punto de vista, va a empeorar con el tiempo si no ponemos remedio por el confinamiento, porque estás más tiempo en la cama, estás más tiempo en el sofá y estás más tiempo en la silla. Por lo tanto, tu postura, por tendencia natural, va a tender a perjudicarse. Por lo tanto, este tipo de actividades que potencian la postura, que potencian, no lo podemos cuantificar posiblemente, o a lo mejor sí, un buen entrenador, oye, grábate, pásamelo, lo evalúo con el Dartfis de biomecánica o con el Kinovea, vale, podríamos incluso, pero mejorar la postura sería un aspecto fundamental en este momento y yo creo que ese tipo de actividades son imprescindibles. Claro, y luego además que el tema del confinamiento también no es solo el cuidarse físicamente, porque nosotros, sobre todo yo veo a veces que entrenadores y fisioterapeutas también, o redactadores deportivos, nos fijamos de aquí para abajo. Es físico, Ujú. físico, físico. Hay que estar, el ejercicio es la polimedicina, la La polipil. polipil. Sí, pero es la polipil, pero en la cabeza que... porque al final el ejercicio físico y nosotros somos cuerpo y mente y hay que cuidar la mente. Entonces, ejercicio que nos gusta hacer, que sepamos hacerlo, pero y también actividades que nos lleven a mejorar el estado emocional. Y por eso de ahí el Ujú, tema de, como decías tú, actividades de baja intensidad que nos mejoren. Antes hablábamos de postura y emoción, pero es ujú, que a nivel de bienestar, lo que son actividades de bienestar, y el bienestar no es solo el bienestar físico, es el bienestar correcto. psicológico. Y ahí sí que tenemos mucho que aportar. Pues, por ejemplo, a través del entrenamiento de la respiración, técnicas de meditación, técnicas de relajación, Ujú. todo eso que es que parece que está olvidado. ¿Dónde está? Efectivamente, de hecho, ¿dónde queda todo esto? De hecho, y perdona que te corte, pero a mí me gusta, ¿no? No soy experto en neurología, no soy experto en inmunología, no soy experto en endocrinología, pero hay ciertas bases fisiopatológicas que son comunes en muchos conocimientos, ¿no? Y en este sentido tenemos que pensar que, porque hubo una persona que me preguntó en otro evento, que qué pensaba sobre el ejercicio físico, la alta intensidad y el sistema inmune, ¿no? Ahora hay también mucho debate sobre este aspecto porque todo el mundo quiere tener el sistema inmune bien fuerte, ¿no? Tenemos que tener presente que, como todo en nuestro organismo, absolutamente todo es indisociable. Esto también es otro pequeño error que cometemos a veces porque como estudiamos todos compartimentado, pero realmente fíjate, como me gusta a mí decir, ¿no? Yo no hay que estudiar la inmunología, hay que estudiar la neuroendocrinoinmunología, porque son tres sistemas que van cogidos de la mano. Y dentro de ese aspecto, no solamente tenemos que pensar en ese aspecto fisiológico, sino que el nivel de estrés que podamos nosotros percibir va a afectar a esos tres sistemas que pueden hacer que estés más bajo de defensas, que esto si me oye un hematólogo o un inmunólogo me tira abajo, ¿no? Pero ese concepto de estar bajo de defensas, es decir, que toda tu serie blanca no esté preparada porque estés bajo una situación de estrés, pues un ejemplo muy común, ¿no? Que estoy seguro que más de uno y más de una le sonará. Una persona que ha sido afectada por virus de herpes se queda encantado de la vida en los ganglios neuronales, está encantado viviendo ahí y no te lo quitas en la vida. ¿Cuándo vuelve a florecer esa típica erupción de herpes? La gente te dice, es que estoy bajo de defensas. Claro, evidentemente es una situación, es una infección que es ocasional, ¿no? Ha esperado ese momento para aparecer. Pues esto es absolutamente igual. Es decir, si en este momento estás, que es lo normal, ¿eh? No me quiero poner en la piel de ciertas personas que puedan ser autónomos, que no están metiendo dinero, que están entrando tal. Es decir, esa situación de estrés mental y no poder, oye, pues no voy a decir que esto sea la panacea, evidentemente, porque si no, desde la psicología también me pueden dar un cachete, pero desde luego esto puede aliviar un poco esa situación y entendiendo a la persona en global, ¿no? En general, que es un poco lo que más nos pueda interesar. Sí, justo, el dedicarnos al estrés y el control de ese estrés, pues yo siempre lo digo, nosotros lo repetiremos y sobre todo en low pressure fitness, que la base de low pressure fitness es la respiración. De hecho, Uh -huh. si no respiraríamos, no nos moriríamos. Y la respiración ahora, mucha gente nos está preguntando por respiración y COVID.
Ujú, entrenamiento respiratorio y COVID, incluso low pressure fitness y COVID. Entonces podemos hablar un poco también de no solo lo que está pasando ahora durante, pero sino también ujú. después. Es decir, nuestro El rol, después. sobre todo después, para Ujú. los supervivientes de coronavirus y para la situación que nos va a venir encima. Mm, es algo que, como suele decirse en estas situaciones, ¿no? Es absolutamente nuevo y de hecho, a raíz de este directo, pues he intentado encontrar algo en relación a, pero evidentemente por los tiempos que estamos llevando, es muy complicado encontrar cuál es la consecuencia o la principal consecuencia, que más o menos ya la sabemos, de este tipo de infecciones, ¿vale? Y tenemos que pensar que el virus como tal es un virus respiratorio y donde el principal daño lo genera es evidentemente los pulmones, ¿no? De hecho, lo que estuvimos comentando en su momento hay algunas etiologías sobre los receptores que tenemos, no solamente están en los pulmones, los receptores de la enzima convertidora, sino también los tenemos en los riñones, los tenemos en menor medida, ¿no? Pero principalmente lo tenemos y por eso aparecen esas neumonías bilaterales, por eso aparecen esas situaciones. Y en muchos casos que hemos podido leer, sobre todo, sabéis que ahora están todos los papers abiertos, todo lo que tienen COVID, y entonces hemos podido ver que muchos de ellos tienen partes del pulmón como fibrosadas, dañadas, con unos exudados muy grandes, ¿no? Y esto, evidentemente, supone un riesgo en el caso de decir, posiblemente una persona con una supervivencia ante esta infección puede tener una reducción posiblemente de la capacidad ventilatoria entre un 20 y un 25% han llegado a estimar. Esto es brutal, es decir, una cuarta parte menos de tu capacidad la vas a tener mermada. Lo que no sabemos es qué podemos hacer, o sea, lo intuimos en base a otras vías, ¿no? Pero aún no hay evidentemente una evidencia suficientemente potente como para poder decirlo. Pero desde luego por ahí va posiblemente todo el apartado que más nos tiene que preocupar, ¿no? Porque además también va en función de la gravedad. Imagínate esa persona que desgraciadamente pues toca ser ingresada en UCI. El problema ya no va a ser solamente el sustrato propio de la infección, sino va a ser también la propia estancia hospitalaria. En UCI, por cada semana que se encuentra una persona, posiblemente más o menos los datos nos dicen que se puede perder hasta un 15 y un 30% de la masa muscular. Es decir, esto es brutal. Si esto además le añadimos que sabemos bien que desgraciadamente el bichito este lo que genera es un síndrome de estrés respiratorio agudo, en muchas ocasiones lo que nos va a tocar va a ser intubar. Una persona intubada, generalmente la musculatura que está involucrada en la ventilación se va a atrofiar, principalmente diafragma. Por lo tanto, en el caso de supervivencia, evidentemente vamos a tener que tener presente esto. Y ahí es donde entraría posiblemente toda la rehabilitación respiratoria. Y aquí sí que me gustaría, yo creo que es fundamental ese concepto de rehabilitación, porque muchas veces esto no es solamente respirando con un aparato o es haciendo respiraciones muy fuertes, sino que posiblemente necesitamos tener en cuenta lo que hace un fisio respiratorio. Yo he tenido la fortuna de estar en una UCI con uno de ellos y ver cómo colocan las posiciones, cómo ayuda, porque no solamente va a ser respira, respira, o con el incentivador que todos hemos visto ahí con las pelotitas y todo el rollo, sino que realmente hay un trabajo detrás y es brutal. Y ahí sí que hay que rehabilitar porque no está hábil, por decir una manera, ¿no? Es decir, ese engranaje muscular o ese motor principal no está hábil y no lo tienen que dejar hábil. A partir de ahí, si está hábil, esa persona va a estar desacondicionada. Y ahí es donde posiblemente nuestro papel es fundamental para pensar en cómo tengo que reacondicionar esos músculos que están hábiles, pero que posiblemente estén mermados en una cuarta parte de su potencial previo a la infección, ¿no? Yo creo que estaría ahí, insisto, no hay datos, no me puedo fundamentar en nada, pero quizá el sentido común de lo que estamos viendo en la parte principal o de las consecuencias sea esa, y evidentemente la otra vaya en dos vías bajo mi punto de vista. Primero, en recuperar muscularmente a la persona. Posiblemente esta persona, por la estancia, por todo, incluso por todo el tratamiento, evidentemente, que es obvio y es obligatorio administrar, pues va a tener una pérdida de masa muscular, y nuevamente la segunda parte de nuestra intervención venga aquí. ¿Vale? Ya que no hay datos de consecuencias en la supervivencia de COVID lo precocidad, ¿no? Y de hecho ya es brutal la cantidad de producción científica que hay. Lo he buscado del SARS, Sí. ¿vale? Sabemos todos que el SARS es primo hermano
y hemos visto pues, que una de las consecuencias, por ejemplo, es que la depresión se mantenía casi en un año y medio en los supervivientes, ¿no? Entonces ahí también tenemos nosotros un factor interesante, porque esa persona que va a tener un poco de disnea o que va a tener esa capacidad, ese volumen corriente, ese volumen tidal de la persona va a ser menor, se va a cansar más, va a tener disneas. Pero todo esto, dices, hostia, yo antes subía a casa con las bolsas del supermercado, los 2 pisos y no me pasaba nada, ahora me tengo que parar en el altillo del primero. Ahí nosotros yo creo que vamos a tener, creo, un papel bastante importante en tanto en cuanto la persona se encuentre con ánimo, ¿no? Después de pasar este trance. Justo. Es que, bueno, de hecho, muchos de los neumólogos y cardiólogos y médicos que están ahora atendiendo, sobre todo por lo menos aquí en Nueva York, que es lo que más sigo, están diciendo que las personas que están llegando ya y que tienen menos probabilidad de supervivencia son aquellos que ya vienen con lo que llaman un fitness cardiovascular muy bajo. Y Uh -huh. luego lo que tú decías y recalcabas, que aún por encima de aquellos que sí que son supervivientes, sí que ya se están viendo que tienen una disminución de su fitness cardiovascular y respiratorio brutal. Entonces, claro, nuestro papel yo es que diría que es máximo y que tenemos que atender a estos factores que igual antes no atendíamos. Y lo que decías del coco es el estrés postraumático, porque no es solo el estrés a corto plazo, sino el haber pasado por una situación como esta, sobre todo a quien le muere o alguien cercano, o sobre todo aquel que ha tenido la familia un proceso, pues como puede ser traumático de pérdida de dinero, de tu trabajo, etcétera. Entonces, al final son muchas cosas, no solo de mejorar tu condición física y tu condición cardiovascular, pero es Uh -huh. mejorar también tu capacidad a corto plazo respiratorio. Y hablando Uh -huh. de respiración y todos los ejercicios y protocolos que estoy viendo para gente durante, incluso para gente después, a nivel respiratorio, es que me quedo alucinada porque es todo lo que hacemos en low pressure. Es decir, es lo que ya estamos hablando siempre, es mejorar primero la base de la musculatura respiratoria, luego mejorar tu volumen respiratorio, el volumen tidal, pero también la forma de respirar, porque hay una cosa interesante, y esto lo hablábamos antes con Iván, que tiene que ver con la respiración y que incluso no hace falta dar consejos tanto después, sino también durante ahora, es enseñarle a la gente cómo respirar. Es decir, cómo respirar cuando estás en la calle, pues por ejemplo, respirar nasalmente en vez de bucalmente, porque no me gustaría estar cerca o casi cerca de alguien que me esté ahí, echando todo el aire. Entonces, la respiración nasal, que además sabemos que es respirar por la nariz, inspirar y exhalar por la nariz, van a ayudar a nuestro sistema inmune, pero también a incrementar la eficiencia de oxigenación. Es decir, en las fosas paranasales, ¿qué tenemos? Tenemos óxido nítrico. Y si respiramos bucalmente, que es algo que mucha gente hace, incluso deportistas de élite, yo los veo ahí respirar por la boca, o gente que tiene mucho problema respiratorio, van a venir con ese patrón respiratorio. Entonces, eh, incluso desde nuestras clases o cuando estamos indicando hacer ejercicio, no sé, sea una clase de HIIT, sea una clase de CrossFit, en el rodillo, que están ahí todos en el spin del rodillo, y la respiración se hace más rápida y muchas veces tenemos esa respiración bucal, pero es que estamos perdiendo esa cosa tan básica de si tú respiras por la nariz, vas a inspirar casi como un 10, un 15% de óxido nítrico, que sabemos que tiene un papel fundamental a nivel del endoletrio, porque tiene una función básica cardiovascular, ayuda no solo a transportar el oxígeno, pero también nos ayuda eh, a relajar el sistema cardiovascular, la presión arterial disminuye, cuanto más óxido nítrico, y algo tan sencillo como por respirar por la nariz. ¿Y cómo no estamos prestando atención a eso? No sé, es que son a veces cosas que
que está muy bien lo de hacer ejercicio y que además es que tenemos que mantenernos activos, pero luego tenemos que prestar atención a la relación que tiene, no solo cardiovascular, fisiológica que tiene la respiración, pero luego también el factor tan importante de la respiración, el sistema nervioso central, en este caso el sistema nervioso autónomo, en disminuir esa respuesta inmediata de estrés crónico, de estrés agudo, perdón, que luego tiene influencia a largo plazo en, en el estrés que se puede producir a nivel crónico. Y tema respiratorio, low pressure fitness, yoga, pilates, vamos, o cualquier otras técnicas. Es colocar un poco el énfasis en aspectos, insisto en ese concepto, ¿no? En esos aspectos que quizá antes no le dábamos atención o por temas de tiempo, ¿no? Al final la persona llegaba a la instalación o quería hacer ejercicio físico y tenía 30 minutos. Y en 30 minutos, pues quiero ponerme fuerte, quiero correr un media maratón y entonces, claro, no le daba tiempo a estirar, no le daba tiempo a pensar en la respiración, no le daba tiempo a pensar en la postura, pero yo creo que ahora tenemos tiempo y además por la situación y las consecuencias que estamos viendo, yo creo que es fundamental, ¿no? Que esto lo advirtamos, ¿no? De hecho, yo ya he estado en contacto con algunos compañeros en centros sanitarios y lo he comentado y creo que sería muy interesante que la persona, una vez vuelva, ¿no? Esté o no esté infectada o si ha pasado por un trance más, que se hiciera una espirometría para conocer más o menos. Lo ideal hubiera sido habérselo hecho antes y después, esto es como la investigación, ¿no? Bueno, ya no lo puede ser lo ideal, pero sí conocer si, ostras, para tu peso, tu altura y tu edad, más o menos hay unas normas, ¿no? Hay unos valores de referencia normativos. Pues si te encuentras en un percentil por debajo del 50, ostras, vale, pues tendremos que empezar un ejercicio más pausado, con mucha más progresión, o incluso crear la base de ese ejercicio en base a ese sistema respiratorio, que es lo que vas a tener afectado principalmente, ¿no? Yo creo que ahí es donde podríamos aportar, ¿no? Dar información y luego intentar estar en contacto pues, con gente que pueda hacer este tipo de pruebas, de espirometrías, centros de salud y demás, para, pues, básicamente utilizar el sentido común, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros en los cursos de formación de Low Pressure Fitness no hacemos espirometrías como tal, pero lo incluimos como parte de la evaluación, porque claro, estamos trabajando tanto el sistema respiratorio que uno de los patrones a valorar es el flujo expiratorio máximo. Y para quienes tengan un espirómetro, que sí que hay diferentes tipos de espirómetros en el mercado, pero sí que se pueden adquirir algunos bastante buenos por poco dinero, relativamente hablando. Entonces sí que igual ahora eso es algo que los que luego vayan a abrir el gimnasio empezar a ver. Empezar a pensar. Y además es que es súper sencillo, los espirómetros ya te están dando todos los valores. Y empezar con programas muy suaves, no solo de ecuación respiratoria, pero de trabajo cardiovascular y, y estando ahí, yo es que vuelvo a decir, no solo el fisioterapeuta, en este caso el fisioterapeuta de respiratorio, tiene un papel súper clave, pero luego nosotros, vamos, estamos ahí codo con codo para trabajar de manera interdisciplinaria. Y nosotros en Low Pressure Fitness, en la interdisciplinaridad nos encanta, vamos. Yo para llegar aquí, ya los primeros amigos que me encontré fueron fisios, porque es que es con la persona con la que trabajas codo a codo. Pues lo mismo, pues ahora trabajar con tus especialistas, sobre todo neumólogos, y que empiecen a conocer el trabajo que hacemos, lo que podemos aportar, y luego fisios de respiratorio, que sí que los hay, y luego especializarse en cómo hacer programas muy específicos de rehabilitación respiratoria y también saber hacer rehabilitación o readaptación cardíaca. Porque aquí nosotros, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los fisiólogos del ejercicio somos los que estamos en el hospital trabajando con que debería ser también lo que se hace en España, pero bueno, nosotros es quizás un poco diferente a nivel legislativo, pero somos los que estamos en los programas de rehabilitación cardíaca, pues en este caso rehabilitación cardíaca y rehabilitación respiratoria.
Y mira, nos preguntan aquí, bueno, sabes que no sé si lo estás viendo los comentarios, pero tenemos, bueno, hola a todos, que tenemos a Eugenio desde Chile, está mi madre, mamá, Ay, 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 aprovecha, aprovecha. hombre, hombre, eh, además yo, a mí me encanta usar siempre el ejemplo de mi madre, porque fue una de las primeras alumnas de low pressure fitness y de hipopresivos en el mundo. Vamos, si hay una persona que lleva más tiempo haciendo hipopresivos, ha sido mi madre, porque ha sido conejillo de indias y luego ha seguido. Y sabéis la actividad que ella está haciendo, lo puedes escribir, ¿eh? Y ella está en casa, está encantada con lo de las clases online y yo le mando y hace clases online conmigo de yoga y hace también hipopresivos, pero actividades que ella puede hacer y que no le permita, pues no tiene una bicicleta ni tiene un gimnasio y ninguno tenemos gimnasios en él. Si suerte los que tienen la bicicleta de spinning, pero no Exactamente. lo tenemos todos. Y, y no sé por qué digo esto, pero saludos a mi madre, hay que aprovechar. Las madres siempre están Porque ahí. habían comentarios por ahí, me has dicho Sí, que... eso. Bueno, y Jaime Bárbaro me pregunta qué opinan los ponentes. Bueno, no nos llames ponentes, los ponentes. Oh, Sobre la respiración que se realiza a través de método Pilates. Bueno, esto sí, esto lo podemos contestar los dos, lo contesto yo, pero yo soy profesora de Pilates. Es una respiración maravillosa, porque una cosa que tiene además el método Pilates es que tiene respiración laterocostal, que es realmente la respiración que se denomina diafragmática, la respiración toraco-diafragmática, y sobre todo en estos casos ahora con los pacientes de COVID y los supervivientes, yo tengo que darles un consejo, el primero sería respiración nasal, inspira nasal, pero también exhala nasal, y luego la respiración costal tiene una cosa que es que aumenta el volumen tidal porque aumenta el rango de movimiento del diafragma y permite que al hacer una respiración lenta y más completa, permita que el aire llegue no solo al lóbulo superior, sino a los lóbulos inferiores, que es a veces donde quedan espacios muertos y sobre todo en aquellas personas que tienen disminuida la capacidad de oxigenación, nos interesa no que estén hiperventilando con las respiraciones, ¿sabéis? Que te vienen ahí, no puedo respirar, no puedo respirar, y ese ciclo vicioso de me falta respiración, crea que les falta aún más el aire, entonces es todo lo contrario, ¿vale? Vamos a aumentar ese fuelle a través de la respiración costal, que a veces se llama respiración mal llamada diafragmática, que no es la respiración de inspira, llena, mueve el abdomen y nada más, porque si al final tú haces ese tipo de respiración, el diafragma y sobre todo la lentitud, fijaros, es eso, es respiración lenta. ¿Pero por qué lenta? Porque tienes que permitir que primero entre suficiente aire y que se haga ese intercambio gaseoso, porque al final se necesita tiempo para eso, que uno se piensa que por más que yo respire, más oxígeno va a llegar, pero es que, claro, va a llegar oxígeno, pero es que tienes que permitir que el dióxido salga. Entonces, si estás inspirando todo el rato, no estás permitiendo que al máximo de eficiencia. Fíjate que una respiración laterocostal va a permitir aumentar casi un 30% el consumo de oxígeno. Fíjate tú qué tontería. No, tontería no es, pero es tontería en el sentido de que qué fácil lo teníamos, que es simplemente respirar un poquito mejor o indicar a la persona cómo respira para que ya ese 20% que ya te viene disminuido, pues por lo menos lo que lo haga utilizando o aprovechando al máximo el volumen. ¿Te quedó claro, Jaime? A ver si y bueno, y aquí comentaría también, al fin y al cabo se va a hacer conocer el estado funcional, entonces después volver con los entrenamientos y requerimientos. Claro que sí, es que al final quien sabe valorar, evaluar y prescribir los programas de ejercicio son los entrenadores, así por poner un nombre genérico, porque aún no sabemos, el problema también es que aún no sabemos cómo nos llamamos, cómo llamarnos.
pero sí, muy bien. Iván, dime algo. Te has quedado ahí. No, no, es que te estaba escuchando detenidamente, nada, fenomenal. Sí, Pero, el tema de respiración. De hecho, yo llevaba unos meses, no unos meses, pero llevaba un año dándole vueltas al tema de sacar una especialización, pero a raíz del COVID y de todas las preguntas, y sí que estoy viendo eh, que aún sigue habiendo mucho desconocimiento a nivel general de qué hacer, es decir, cómo programarlo, cómo evolucionar, el por qué, porque es verdad que leemos y sabemos, es importante respirar, es importante la mm, flexibilidad, vale, todos lo sabemos la importancia, pero luego al final es el cómo lo vas a diseñar, el cómo lo vas a llevar a cabo, el cómo lo vas a prescribir, y a veces es lo que me encuentro que tenemos a veces problemas en transmitir ese mensaje también al público final, que el público ujú, final es el que te está preguntando todo el rato, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo exactamente. que hacer? Entonces, a veces un programa bien estructurado de respiración, sobre todo, no solo de rehabilitación, pero de reeducación respiratoria. Al final uno Mm, lo que hace es reeducar, y sobre todo cuando uno pasa de un estado patológico a luego a un estado más saludable, tiene que volver a aprender todo. Y a veces volver a aprender es volver a aprender lo básico, es tu función respiratoria, tus funciones fisiológicas. Es un poco como desaprender y volver a aprender. Eh, no sé por qué ahora me acaba de decir Jaime que no tiene ninguna vinculación con los colegios profesionales. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Isabel dice, un curso respiratorio sería estupendo. Sí, 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 yo creo que hace falta para todos los profesionales. Y de hecho, hay, bueno, yo admiro a Iván porque Iván es un mega crack de las ciencias del deporte, pero también de la actividad física y de la salud. Y contigo tú eres como un libro abierto, no solo de fitness, gracias. pero de todo. Y sí que hace, yo creo que es algo que hace falta, como Sí, algo muy, porque... mm, ¿verdad? sí, porque es muy probable, incluso hay muchos trabajos, ya no solamente de recuperación, ¿no? Por decirlo de una manera, después de una situación patológica o una entidad, un episodio asistencial de este tipo, sino que incluso hasta para los propios deportistas, ¿no? Quizá cuando hablas con deportistas de élite, yo he tenido la suerte de llevar algunos y uno de ellos en particular de carrera de resistencia. Y, ostras, cuesta incluso transmitir, tienes que tener cierta habilidad en transmitir, decirle, vamos a trabajar un poco, esto es como la Fórmula Uno, ¿no? A mí me gusta decirlo. Tú le pones 500 caballos, pero llega un momento donde, en el caso de la Fórmula Uno te van a poner un tope. Pero nosotros tenemos un tope, tenemos un techo genético. Yo puedo tener una capacidad de crecimiento, mi V2 Max, mi masa muscular, pero ahora es ese medio centímetro que bajo el alerón de atrás me va a conseguir ganar medio segundo, ¿no? Pues en un deportista élite conseguir quizá ese 30%, ¿no? Evidentemente, pero a lo mejor un 5% más, que además tú empiezas a calcular y en deportistas que están corriendo durante mucho tiempo, o haciendo un esfuerzo, un remero, me da igual. Si estoy 4 horas, son 4 horas de trabajo muscular que están haciendo intercostales, que están haciendo escalenos, que están haciendo diafragma y se van a fatigar. Quiere decir que esto, quizá esto va a hacer que corras menos en una persona sana. Si se fatiga el diafragma, se acabó, hay que intubar, o sea, porque no vas a respirar. Y esto puede pasar, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es fundamental que entendamos quizá unas pautas y unas directrices, porque además también el otro día, pues una consulta que me hicieron era con niños asmáticos, ¿no? Y a partir de ahí empezó a salir un poco todo este problema y decir, oye, y yo lo podría poner, era un compañero que está en educación física, y me dijo, oye, Iván, yo esto, porque ya me he encontrado con niños o niñas que tienen asma y cada vez nos encontraremos más por Sí. diversos motivos, desde la propia polución hasta los cambios que estamos teniendo y bueno, pues nos vamos a encontrar más. Entonces tenemos que conocer, a utilizar incluso terapia de rescate, a recordar a los niños cuándo la tienen que utilizar, cómo la tienen que utilizar. Tenemos que empezar
a conocer estos aspectos, ¿no? Y utilizar el ejercicio como una estrategia para mejorar ese componente ventilatorio, yo creo que es fundamental y conocer, aunque sean las directrices básicas y demás, yo creo que sí que es fundamental, insisto, por todo el espectro que nos puede aportar la actividad física, desde pues eso, para una persona que tenga asma, hasta para un deportista de élite, hasta pues, en el caso de tener algún superviviente de una infección respiratoria, a lo que sea, ¿no? Es decir, yo creo y luego para la salud, evidentemente, ¿no? Es decir, esto es fundamental. Por lo tanto, yo creo que sí, yo creo que puede ser un buen momento para empezar a poner el énfasis sin descartar absolutamente nada, evidentemente. Es decir, esto no es una apología para tirar abajo el trabajo de alta intensidad, ni el intervárico, ni mucho menos. Pero sí para decir, no solo es todo esto, porque además si no eres un deportista de élite, vale muy bien la pena, ¿no? Es decir, solamente hay que leer todos los trabajos de Martin Gibala sobre HIIT, los beneficios que tienen, por supuesto, y entrenar de fuerza con alta intensidad, por supuesto. Pero quizá también, si no soy un deportista de élite, pues que no me duele la espalda puede ser bueno. Quizá que tenga un volumen corriente alto puede ser bueno también. Me relajará más. Es decir, yo creo que es interesante ya empezar a ver ese componente holístico de todo y ahí entra evidentemente el trabajo respiratorio seguro 100%. Sí, es súper fundamental y de hecho todo lo que ya estamos haciendo en low pressure va muy encaminado a eso, porque nos están preguntando aquí, nos pregunta, pues claro, es que de hecho el, muchas de las técnicas, porque a veces la gente cuando piensa en low pressure piensa que estamos haciendo apneas todo el rato, ¿sabes? Yo si estaba todo el rato, yo no sé Viviendo cómo sin viviríamos. oxígeno, viviendo al límite. Sí. Bueno, y apneas al límite también, que algunos se piensan que está Exacto. ahí, pero que va, son casi apneas fisiológicas de 5 a 6 segundos o incluso menos y luego de ahí se va evolucionando, pero luego hay un trabajo respiratorio detrás brutal y eso claro, no solo para pacientes de COVID, pero para todo el mundo en general, hace falta. Ujú, Y a nivel psicológico, a nivel fisiológico y a todos los niveles, vamos. Es que ujú. la base es la respiración de cualquier movimiento y no me cansaré de decirlo. Entonces, sí, no os preocupéis que sacaremos el programa de entrenamiento respiratorio y lo sacaremos muy pronto debido a demanda. Mira, dice Soraya que ella es asmática alérgica y pasó por una pulmonía con 20 años, que tenía unos pulmones de 40, hizo natación, el EPF, tiene 43 y ahora tiene unos pulmones de 19. Pues sí, claro, es que... Eh, Al final, es decir, tenemos que pensar que todos estos, vamos a decir, ejemplos, ¿no? que nos plantean, al final, a mí me gusta decir que todo esto está escrito en los libros de fisiología, todo esto está escrito. Es decir, cuando nosotros tenemos una persona con un asma, tenemos que ver si en este caso es un asma alérgico, pues evidentemente dependerá del antígeno que se lo despierte, ¿no? Es decir, desde el polvo de tiza, los ácaros, lo típico. Pero al final esto es una respuesta inflamatoria, los bronquios empiezan a generar más moco, te inflamas, tal. Entonces, evidentemente, esta inflamación puede quedar en algún pulmón y evidentemente tienes una neumonía. ¿Vale? A partir de ahí, en el momento que tú lo recuperas, cuanto más ejercicio estés haciendo, si bien es cierto que muchas veces conocemos que el ejercicio es un disparador del asma, pero lo que también sabemos es que dispara otras sustancias, ¿no? Y aquí no vamos a entrar, pero evidentemente, por ejemplo, cuando el músculo está activando, y esto es lo último, ¿no? Que se está trabajando sobre todo desde los hallazgos del profesor Pedersen, estamos viendo que libera miocinas, que esto tiene un poder antiinflamatorio, generas que todo ese óxido nitroso que has dicho, ¿no? Hace que la pared endotelial sea mucho más, genera una respuesta más eficiente, ¿no? Entonces, ante una situación de este tipo, pueda ser, pues eso, una persona, vamos a decir, poder rejuvenecer esa situación. Evidentemente, nunca vamos a poder decir que el ejercicio ha quitado una patología, ni muchísimo menos. Pero desde luego sí que podemos decir que es la capacidad, el fitness cardiorrespiratorio, el fitness neuromuscular a día de hoy deberían de ser considerados biomarcadores de salud imprescindibles. Es decir, de la misma manera que si tú entras a un box de urgencias, te tomo la glucemia capilar, te tomo la pulsoximetría, la tensión, la fiebre, ¿vale? Para saber tu estado, tus constantes vitales. El exercise, ¿no? Como constante vital tiene que ser fundamental. Y esos dos biomarcadores
conocer el V2+ y conocer tu sistema neuromuscular cómo rinde, evidentemente va a generar que tu edad biológica, pese a esa situación posiblemente patológica, además, sea mucho mejor, ¿no? Y ahí podemos ver que existen muchos ejemplos a nivel de uno mismo, de una persona misma, y sobre todo lo vemos en supervivientes oncológicos, ¿vale? Yo creo que más de una vez me has oído que lo he comentado, ¿no? Por las experiencias que hemos tenido nosotros en la clínica, que posiblemente la oncología sea una de las unidades que más próxima está a nosotros, por una sencilla razón, ¿no? Es decir, porque son ampliamente conocedores que la terapia que están utilizando es imprescindible, es fundamental, pero también son conocedores que están generando ciertas víctimas, ¿no? En el sentido y con el debido respeto, ¿no? Es decir, yo te tengo que dar una quimio que es muy agresiva, que te va a generar, te voy a bajar, te voy a destrozar todas las células de la sangre, te voy a generar unas rigideces, una fibrosis. Entonces te dicen, no tengo ningún fármaco para compensar esto, ¿no? Igual que si yo te doy un fármaco para, no sé, te doy un fármaco de un diurético, te doy un Seguril, uy, estás perdiendo mucho potasio, pues te doy potasio, leche, ya está, no hay problema. Pero en este caso no. En este caso, si te estoy generando este daño, no te lo puedo compastar, no te lo puedo recuperar. Y te dicen, no, no, es que usted necesita hacer ejercicio físico, ¿no? Y en esta línea, en una patología tan agresiva como pueda ser esta, hasta el tratamiento, ¿no? Pues que todas las posiciones, ¿no? Recientemente, en el 2019, la Sociedad Australiana publicó su posicionamiento. Hace un par de meses, la española, con unos datos brutales, y es que cuanto más ejercicio, y en el sentido no más por el mero cuidado, no seamos fatigadores profesionales, sino más en el sentido de bien hecho, con buen criterio, insisto, y sin la necesidad de progresar imprescindiblemente. Las guías además son muy, muy claras, y cada cáncer y cada persona, igual que cada superviviente de COVID, igual que cada persona con asma, es un mundo. Y ahora es donde entramos nosotros, ¿no? A poder valorar y ese trabajo interdisciplinar. Dígame usted qué fármacos está tomando, al médico, al enfermero, al fisio, para que nos dé más información, pero desde luego el ejercicio físico vamos, Y no fundamental, después, ¿no? durante, incluso durante el tratamiento. Bueno, no quiero, porque yo ya sabes que me emociono con mucha facilidad más en estos temas, sabes que las poblaciones especiales es marca de la casa, pero desde luego, para que os hagáis una idea, en trabajos extremadamente, vamos a decir, en condiciones extremadamente controladas en hospitales, hasta incluso ya se ha planteado la opción de hacer ejercicio, quiero recordar, entre 30 y 45 minutos previo a la dosis de quimio, por una sencilla razón, porque va a mejorar el entorno hipóxico que tiene el maldito tumor. Es decir, ese maldito tumor no recibe sangre. Entonces, cuando yo genero angiogénesis, llegan vasos, y donde llega vaso llega sangre. Y si yo te he metido algo por la sangre, si te lo lleva allí, es mejor. Entonces, para que nos hagamos una idea hasta qué punto, y sin entrar luego también, es decir, en que te vas a encontrar a nivel mental, ¿no? Es decir, me voy a encontrar mejor. Es decir, yo creo que el ejercicio, jugamos con una herramienta que es extremadamente poderosa, ¿no? Para Bueno, todas de las hecho, situaciones. hablando de cáncer, quimio y tratamiento, nosotros acabamos de publicar un artículo que hicimos con un Sí, proyecto correcto. piloto con cáncer. Muy interesante. Voy a Sí, sí, meter sí, sí, sí. porque al final cuando hablamos de esto, bueno, nos fuimos un La poco de cuña. COVID, pero sí que tiene relación porque eran mujeres y eran todas la mitad eran Ujú, supervivientes, así que es decir, que era una población, era un N muy pequeño, creo que eran alrededor ujú, de 7 pacientes, entonces la mitad eran supervivientes y el resto estaban con tratamiento, algunas con ujú. inmunosupresores, otras con quimioterapia. Y, ¿Y por qué lo hicimos? Porque al final es como lo de siempre, es que tiene cáncer, está haciendo quimioterapia y no tiene que hacer nada y se tiene que quedar en casa y tal. Pues no, todo lo contrario. Es que vamos a ver si con un programa... Bueno, cuéntalo tú, que tú eres el entrevistado. Cuéntalo tú cómo fue. Bueno, básicamente la idea siempre es la misma, ¿no? Es decir, es que a razón, con una precaución extrema y sobre todo de la mano del servicio de oncología, ¿no? Porque, insisto, cánceres, aunque nosotros podamos hablar de los distintos, cada persona le va a afectar de una manera, en cada posición. De hecho, pues utilizamos los estadiajes que se llaman, ¿no? El famoso TNM. Necesitamos saber también el fármaco que está utilizando, pero generalmente tenemos que controlar control sanguíneo, ¿no? Porque vamos a tener una pancitopenia que se llama, es decir, son unos niveles muy bajos
de glóbulos blancos, unos niveles muy bajos. Es decir, vamos a tener anemia, vamos a tener un riesgo de infecciones muy grandes, riesgo de síndrome febril, vamos a tener muchos riesgos y simplemente lo que se plantea es que en una situación donde se permita hacer ejercicio, Ujú, en este caso fue 2 días a la semana, planteamos un programa muy cauto basado en low pressure y estuvimos 20 minutos llevando a cabo este programa y luego le hicimos las valoraciones pertinentes de condición física y de calidad de vida para ver cómo había afectado, que al final va todo por la misma tendencia, ¿no? Es decir, si yo hago un ejercicio físico sistematizado, adaptado a estas personas, al final vamos a tener beneficios, ¿no? Porque se van a encontrar mejor. Al final, un poco el mensaje siempre va a radicar en lo mismo. Hemos nacido para movernos y si te ujú. mueves es lo más, no voy a decir curativo, evidentemente, porque no tendría sentido en ningún caso, ¿no? Sería totalmente demagógico, pero lo que sí que es conveniente es recordar que hemos nacido para movernos. Es que no hay más. Y si te mueves bien, con una dosis adecuada y para lo que tú necesitas, es decir, es que lo tenemos claro y podemos poner un millón de ejemplos, eh, pues eso, con situaciones muy, muy agresivas, ¿no? Y siempre y cuando la persona quiera y esté con el permiso médico pertinente y además, yo insisto en ese trabajo, muchas veces la gente me dice, oye, es que todo esto, bueno, es que he trabajado desde el primer momento con médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y al final te das cuenta que o te pones a su nivel o no te enteras de absolutamente nada, ¿no? Porque te llega una persona, te dice que tiene, pues eso, un FEV1 por debajo de 70 y te deja una cara de decir, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Y es algo realmente simple, pero si Sí. estás trabajando con esta gente tienes que conocerlo. Por lo tanto, coincido en que es fundamental, pero que también tenemos que conocer esos factores para poder aplicar el ejercicio. Al final, es una herramienta buenísima, igual que los fármacos, es una herramienta buenísima, pero el paracetamol te pasas y te puedes intoxicar con todo lo sano que es y los pocos riesgos que tiene, pero puedes tener una intoxicación por paracetamol. Una mancuerna es muy sana hasta que te pasas y te salta el tendón de la cabeza larga del bíceps, ¿no? Es decir, y ahí es donde entramos nosotros y donde entran, por eso yo siempre digo lo mismo. Los fármacos, ¿por qué los fármacos hay unos que son de libre dispensación? Pues supone que tú tienes sentido común. Es que no hay más, si no necesitarías acudir a un profesional que te paute adecuadamente. Hay veces que alucinaríamos si supiésemos la cantidad de dosis que nos tomamos y que las guías de farmacología, pues bueno, nos pegarían un tiro, ¿no? Pero Y bueno, eso es el harina de otro sentido costal. común falta, es que asumimos que todo el mundo tiene sentido común, y es que el sentido común falta. Y el ejemplo es que aquí en los cafés, es que Estados Unidos hay que poner, mira que está caliente. Es que llegamos a Para que este no se queme la lengua. mira que es caliente y te vas a quemar, ¿eh? Pues entonces por eso, al final tenemos que ser más que cautos y Uh -huh. primero, un poco para resumir lo que dijiste, eh, hay que trabajar en manera interdisciplinar y con los médicos, es decir, claro que hay que ponerse a su altura. Ellos tienen que saber también que tú conoces su lenguaje, también saber en qué tú les puedes ayudar y Uh que -huh. ellos y que haya esa conexión y luego también nosotros saber hasta dónde podemos y dónde no podemos llegar. Uh -huh. Y, y luego, un poco para cerrar, el volver a recalcar que sí que tenemos ese papel fundamental. El papel fundamental en la recuperación física, pero no solo a nivel físico, que hablamos de aquí, pero sino a nivel físico-psicológico, que lo podemos hacer y que tenemos muchas herramientas. Simplemente a veces, que como nos dicen aquí, el sentido común, ponerlo bien en una caja, Uh bien -huh. entendido, y luego de ahí pues poner esa dosis, porque al final es en psicofarmacología que siempre se habla de la dosis, porque la dosis es súper importante, pero es importante para medicina, pero es importante para nosotros. ¿Cuánto es la dosis? En quién es la persona que estás entrenando Uh -huh. y cómo está. Es que, claro, son cosas tan básicas, pero que luego pues, que veo que aún no ha llegado a la población final, que a nuestras madres no les llega y si no llegas porque o nosotros estamos haciendo una muy mala labor a través de la divulgación Uh -huh. o no sé, pues a veces nos dispersamos también con estas, sobre todo lo veo nuestro sector, que estamos ahí a veces peleándonos con, no sé qué, esto es lo mejor, esto es lo mejor. Mira, lo mejor es que la gente se mueve, que esté saludable. Y da igual que se llame pilates, que se llame yoga, que tal, que es que haga ejercicio y que esté contento y que esté feliz. Es decir, al final la gente se hace muchas pajas mentales
en general, cuando es que es más simple que eso. Ujú. De hecho, a mí me gustaría remarcar, ¿no? Tú imagínate que el último posicionamiento de la CCM sobre el prescreening bajan un poco el listón porque decían, nosotros mismos habíamos puesto un listón muy alto y era una propia barrera para entrar en ejercicio físico para Sí, las recomendaciones generales. Es decir, incluso el colegio. Entonces, lo que hay que tener claro es dos cosas básicas, bajo mi punto de vista. Uno, ¿cuáles son las recomendaciones a una población saludable? Es decir, eso es básico. Si usted conoce que no tiene o que es usted